Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos y amigos, en el lugar donde tú te encuentres. Esperamos que la bendición del Señor esté siempre contigo. Hoy, en nuestro día 121, principios que tenemos y hemos venido tratando a través de los días. Nuestro tema para hoy es lealtad y deslealtad, parte 2. O sea, nuestra segunda parte de lo que es lealtad y deslealtad. No olvides darle like, darle me gusta, suscríbete, toca la campana. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando y que se han suscrito, porque a la medida que vamos creciendo, otros también van a conectarse y poder participar con nosotros. A todos los pastores, amigos, conocidos, hermanos que nos están viendo y escuchando y que lo comparten con sus congregaciones. Gracias por hacerlo. Esta es una bendición a nuestro esfuerzo y esperamos que continúe siendo de edificación para la vida de todos ustedes. Proverbios capítulo 20, versículo 6 de la palabra del Señor dice que muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? En 1 de Samuel capítulo 23, versículo 26, y Absalón dijo a Husai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y en Proverbios 21, 21 dice: el que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor. En este día 122 te invitamos a que lo pases con Jesús. Bueno, entonces vayamos a materia. Por lo general siempre miramos Proverbios 31 para preguntarnos, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero con anterioridad el proverbista había preguntado, un hombre leal, digno de confianza, ¿quién lo hallará? Como dice la palabra del Señor en el capítulo 20 de Proverbios, versículo 6. Es importante que los cristianos de hoy, mediante la enseñanza de la palabra, reflexionemos sobre nuestro grado de lealtad para con quienes nos rodean. Y por supuesto, una tácita instrucción para que cambiemos definitivamente nuestra forma de pensar y de actuar, recobrando el valor de la lealtad. Quiero invitarles a mirar en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 15, versículos 1 al 22. Por favor, busque su Biblia y miremos allí segundo de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 22 de la palabra del Señor. ¿Y qué vamos a mirar? Bueno, vamos a observar a través de este pasaje, a través de la observación, la interpretación y la aplicación, cómo se gesta la deslealtad y termina en acción. La deslealtad comienza a maquinarse en nuestra mente, especialmente cuando nuestros intereses y deseos egoístas van tomando fuerza a tal punto que no importará aún traicionar la propia familia. Personas que nos han hecho bien, los jefes, los amigos, personas cercanas, incluidas organizaciones a las cuales pertenecemos, o incluso hasta a su misma fe, a la iglesia, su doctrina, su concilio, etcétera, etcétera. Muchos líderes se han beneficiado de sus organizaciones y después terminan hablando mal de ellas. Eso es deslealtad. La historia que encontramos aquí escrita en el segundo libro de Samuel, recuerde capítulo 15 de los versículos 1 al 22, es una buena descripción de una persona desleal. Se trata de Absalón, hijo del rey David de Israel. Veamos el versículo 1 de la palabra del Señor. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. La deslealtad se inicia a partir del deseo. Carros y 50 hombres que corriesen delante de Absalón, lo que estaba queriendo
dar a entender Absalón es que él quería ser rey. O sea, ese era su deseo. Por eso hablo que la deslealtad se inició a partir del deseo. Él quería, deseaba, anhelaba ser el rey en Israel. Piensa en este momento cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Y si para lograrlos serías desleal con alguien, de tu familia o tu jefe inmediato, o tu supervisor, etc. O con tu pastor. Dice en el versículo 2 de la palabra del Señor y 3, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. El desleal se vale de la adulación. Note lo que les está diciendo allí en ese versículo 3. Mira, tus palabras son buenas y justas. O sea, se valió de la adulación. Siempre el adulador se aprovechará de la necesidad de los demás para venderse como una solución. Ellos logran que incluso los otros terminen aún peleando los propios intereses del desleal. Absalón se levantó un buen número de seguidores para ir en contra de su padre a través de la adulación, diciéndole a la gente, mira, tú tienes buena palabra, o sea, lo que tú estás diciendo, tú tienes toda la razón. El pleito, sí, tú está a tu favor y todo lo demás. El problema es que no tienes quien te atienda. En el versículo 4, el desleal se presenta como el que tiene la respuesta que nosotros no tenemos o que no estamos dando por el momento. En otras palabras, él les estaba diciendo, yo les resolveré todos sus problemas. Él les extendía la mano y los besaba. Dice el versículo 4, y Absalón decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? O sea, se presentaba como el político actual que les tiende la mano y los besaba en tiempo de campaña. Absalón les estaba diciendo, si me eligen a mí, yo les voy a resolver todos los problemas, atenderé todos sus asuntos interiores y exteriores, al igual que los políticos, y nosotros les creemos y votamos por ellos. Pero vayamos al orden personal y familiar. Si yo fuera tu esposo, ¿qué es lo que le dicen algunos vivarachos a las mujeres buscando una conquista? Si yo fuera tu esposo, yo sí te valoraría. Yo valoraría a una gran mujer como tú. Y también en la iglesia. No, es que si yo fuera el pastor de ustedes, estarían mejor atendidos. Si yo, en el trabajo, si yo fuera su jefe, ustedes estarían en mejores condiciones. Entonces siempre el desleal va a presentar que tiene la respuesta que nosotros no tenemos o que no les estamos dando a la gente en ese momento. En los versículos 5 y 6 de la palabra del Señor, la estrategia del desleal es ganarse el corazón de los demás y ponerlo en nuestra contra. Versículos 5 y 6 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Entonces, la estrategia del desleal es hacernos quedar mal, para él poder sobresalir. Él minimizó las cualidades que tenía su padre, el rey. Y así el desleal minimiza las cualidades del otro para que él sea engrandecido. Incluso con apariencia de no maldad, que no hay maldad en sus palabras, en él. ¿Qué les decía? No, es que el rey no tiene tiempo. Si ustedes me eligieran a mí, yo sí sacaría el tiempo.
como aquel que te dice, él es muy buen pastor, pero es que muchas veces las ocupaciones no les permiten que te atiendan. En cambio, yo sí te podría atender. Ah, no, es que mi jefe es injusto con ustedes, pero si yo fuera el jefe, otro gallo cantaría. El desleal busca hacernos quedar mal para él poder sobresalir. Pero miremos el versículo 7 y 10 de la Escritura. Al desleal no le importa usar a Dios y la adoración para esconder sus verdaderas intenciones. El desleal sabe aprovechar las circunstancias no favorables de nosotros. Habla acerca de que Absalón le dice a su padre, el rey David, que le dé permiso para ir a Hebrón a ofrecer sacrificio. Hebrón había sido un lugar donde en la antigüedad había sido sitio de adoración. Hebrón fue la primera capital del rey David. Los de Hebrón, seguramente los moradores de allí, estaban molestos con David por haberse llevado la capital a Jerusalén. Aparte de eso, Absalón había nacido en Hebrón, segunda de Samuel 3:2, y así esa ciudad se convirtió en el centro de conspiración. Absalón esperaba encontrar allí amigos leales que estuviesen orgullosos de él y le apoyaran. Así que al desleal no le importa, como en el caso de Absalón, usar a Dios y la adoración para esconder sus verdaderas intenciones. Que dijo, no, es que yo quiero ir, dame permiso para ir a adorar a Dios y ofrecer en sacrificio un voto que yo hice con Dios. Al desleal no le importa apelar al engaño en nombre de Dios. Para engañar a su padre, Absalón usó una disculpa piadosa, pagar una promesa hecha a Dios. Para él, el fin justificaba los medios. En el versículo 11, el desleal no solo lo engaña a usted, también engaña a otros. Absalón engañó a su papá diciéndole que iba a ir para ofrecer un sacrificio. Pero en el versículo 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. La intención de Absalón era causar una revuelta para que lo proclamaran rey. Y convidó a unos que fueran, y ellos fueron sin saber nada. El desleal no solamente lo engaña a usted, también engañará a otros, así como engañó también a sus amigos. En el versículo 12, el desleal buscará el apoyo de otros cercanos a usted. Dice la palabra del Señor que Absalón, cuando fue a Hebrón, se trajo allí, convidó a Ahitofel, el consejero de David. Era el consejero de David y sin embargo Absalón lo conquista para él. El desleal buscará el apoyo de gente cercana a usted para tratar de voltearla. Del capítulo 14 de segunda de Samuel, versículo 30, al desleal no le importará pagar con un mal a aquel del que ha recibido el bien, con tal de lograr lo que anhela y desea. Absalón había regresado del exilio y recuperado su posición como príncipe, a consecuencia de que él mató a su hermano Amón. Entonces le tocó irse de la ciudad, expulsado al exilio, y él fue traído por el general Joab, que le dijo al rey que invitara de nuevo al hijo, que lo trajera a palacio, porque el rey quería mucho a Absalón. O sea que Absalón recupera su posición como príncipe por la mediación del general Joab. Y ahora Absalón manda quemar los cultivos del general solo para lograr sus propios fines. Por eso al desleal no le importará hacerle mal a aquel del cual ha recibido el bien. Y al desleal no le importará ir contra la familia con tal de lograr sus intereses. Por infidelidad, intereses egoístas, a lo largo de mi vida ministerial yo he visto muchos casos de personas que, por lo que les dije, infidelidad e intereses egoístas, han demandado a sus padres ante las autoridades por dinero. Dinero que los mismos padres han trabajado y luchado duro para conseguirlos. Los han enviado a asilos, han sobornado a médicos
sobre todo aquellos que tienen dinero, han sobornado a médicos para que declaren a los padres mentalmente impedidos, con tal de ellos quedarse con el poder y el dinero. Eso es deslealtad para con sus padres. Pero también conozco muchos casos de hermanas o hermanos que le han quitado el esposo o la esposa a su hermano o hermana. Deslealtad de ambos. Tal vez usted joven le ha quitado el novio o la novia a su mejor amigo o a su mejor amiga. Eso es deslealtad. Capítulo 16, versículo 11 de la palabra del Señor, dice la Escritura, allí en ese capítulo 16, versículo 11, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. O sea, el desleal no le importa ir contra la familia, pone sus intereses personales por encima del amor y del respeto. Cuando para lograr nuestros deseos desacreditamos a los demás, como encontramos en 2 de Samuel 15 del 2 al 6, encontramos cómo la deslealtad se va gestando en el corazón y pasa a la acción. Cuando busco el respaldo de los que están en contra de la persona a la que yo le debo lealtad para apoyarme en ellos y poder ir en contra de él, debilitarlo, como hizo Absalón con los de Oreb, entonces allí estoy demostrando mi deslealtad por mis intereses personales. Del capítulo 19 al 21, el desleal lo demuestra cuando nuestras circunstancias son adversas y no pueden obtener ningún beneficio. La persona leal, porque vamos a la lealtad, la persona leal, versículos 19 al 21 del capítulo 15 de 2 de Samuel. La persona leal lo demuestra cuando nuestras circunstancias son adversas y no se puede obtener ningún beneficio. Cuando Jesús estaba en su popularidad, multitudes le seguían buscando sus favores, pero cuando cayó en desgracia lo abandonaron hasta los más íntimos. Solo unas pocas mujeres y Juan estaban junto de la cruz con él. Aquí el pasaje nos habla de Itaí. Es un buen ejemplo de lealtad y una buena persona. David estaba en desgracia, le dice a Itaí que es un extranjero, que se quede allí, que no vaya con él, pero él le dijo, no, yo te voy a seguir hasta donde sea, no importa lo que acontezca. Respondió Itaí y le dijo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también su siervo. Eso es lealtad. Ahora, Dios tiene su favor sobre personas leales y fieles. Itaí más tarde llegó a ser uno de los comandantes del ejército de David. 2 de Samuel capítulo 18 versículos 2 al 12. Entonces no te olvides, pon cuidado a estas advertencias de cómo se va gestando la lealtad y qué se va haciendo y terminamos siendo personas desleales, pero también que ser leal se va a obtener el beneficio de la bendición de Dios. Padre, guarda y guía a las personas que nos están viendo y escuchando y ayúdanos a ellos y a nosotros a ser leales, primeramente a ti sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo, incluidas, eterno Dios, las instituciones de las cuales nos han beneficiado y con las que hemos participado. Que siempre, oh Dios, si hay necesidad de romper por alguna situación, siempre lo hagamos en santa paz y bajo la bendición tuya y tu orientación. Te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos amigos. Nos veremos en la próxima reflexión.